Ya podemos empezar con la presentación. Juan Camilo, por favor. Siguiente. Bueno, dentro de los temas que vamos a manejar, vamos a hacer una introducción a la enfermedad, donde vamos a ver la definición y conceptos básicos generales. Vamos a hablar de la epidemiología, las vías de transmisión, el ciclo de vida del parásito, las fases clínicas de la enfermedad, que son la fase aguda, la fase crónica. Siguiente. El diagnóstico, el tratamiento, los medicamentos que se usan durante el tratamiento, el manejo de casos especiales y formas crónicas, la vigilancia epidemiológica y pues al final está la bibliografía y enlaces de interés. Siguiente. Bueno, como introducción tenemos que la enfermedad de Chagas, o también conocida como tripanomiosis americana, es una afección parasitaria hística y hemática producida por el Trypanosoma cruzi. El T. cruzi es un protozoo-flagelado sanguíneo que anida y se reproduce en los tejidos y circula entre animales silvestres, como lo son las zarigüeyas, los macacos, los armadillos, entre otros, domésticos, insectos, insectos triatónomios y el hombre. Los vectores más importantes de esta enfermedad son los triatóminos, que son los insectos que conocemos acá en Colombia, se conocen como pitos, en otros lugares de América se le conocen como chinches, entre otros nombres. Esta enfermedad afecta a varias poblaciones de las zonas rurales de Sudamérica y América Central. En los últimos años ha cobrado importancia epidemiológica, no solo porque se ha incrementado la detección de casos, sino por la presencia en la infección crónica de cardiopatías y patologías que se consideran graves a futuro. Tenemos también que la enfermedad lleva este nombre gracias a su descubridor, que es el doctor Carlos Rivero Justiniano Chagas. Fue un médico investigador brasilero que la descubrió en 1909. En el año 2019 se declaró el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas para el día 14 de abril, que fue el día en el que Carlos Chagas diagnosticó el primer caso humano de la enfermedad. Eso fue en una niña de 2 años llamada Berenice. Siguiente. Bueno, ya como la parte de epidemiología, tenemos que pues el ser humano participa activamente en el ciclo de transmisión cuando el vector infectado que habita, digamos, en las casas rústicas, como lo son de madera, adobe o piedra, que son habituales en muchas, más o menos unas 2 millones de mujeres que encuentran en edad reproductiva y están infectadas con el Trypanosoma cruzi. Entre el 4 y el 8% de estas mujeres infectarían al feto por vía transplacentaria. En Colombia, siguiente, por favor. Bueno, acá, antes de continuar ahí, esto es un mapa mundi donde se ven los puntos rojos, lugares donde se encuentra la enfermedad. Como vemos, hay lugares, digamos, en Europa o, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Australia, donde no es una zona endémica, no debería por qué estar el parásito ahí, pero ha llegado. Acá vemos un mapa que nos muestra los casos confirmados de Chagas agudo para el año 2018 en la parte izquierda, y en la parte derecha vemos los casos confirmados de Chagas en su etapa crónica. Todo esto son datos recolectados por el Ministerio de Salud y pues como lo decía anteriormente, los departamentos que tienen más problema con esta enfermedad, por ejemplo, ahí vemos el departamento de Santander, norte de Santander, Cundinamarca también, Boyacá, Casanare, Arauca, entre otros. Siguiente. Bueno, ahorita a continuación les voy a hablar de las vías de transmisión, desde las más comunes hasta incluso algunas que no son tan comunes, pero sí se han presentado casos. Siguiente. Entonces, las vías de transmisión las podemos dividir en vectorial, por hemotransfusión o trasplante de órganos, vía transplacentaria, transmisión oral, contaminación accidental del laboratorio o manejo de animales contaminados. Entonces, la primera es la vectorial, que ocurre cuando un insecto contaminado pica a un ser humano y al momento de picarlo, este defeca en la piel. Lo que pasa es que cuando la persona se rasca, genera una herida en la piel, permitiendo que el parásito pueda ingresar a nuestro organismo. Una vez dentro, pues se multiplica dentro de las células
y cuando ya lo hace se expande por todo el torrente sanguíneo. También se puede vectoriar, digamos, si la persona con las manos contaminadas se lleva las manos a los ojos, a la nariz o bocas o mucosas donde se puede absorber. Tenemos también la hemotransfusión, que ocurre cuando un paciente que está contaminado con el parásito dona sangre, dona algún órgano y no se realizan los estudios suficientes, no se hace un control de vigilancia, haciendo que permítame un momento. Ahora sí. Haciendo que la persona a la que reciba la sangre del órgano sea también ahora portadora del parásito. En Colombia, desde el año 1995, se exigen o se tienen unos controles muy estrictos para evitar que suceda este tipo de vía de transmisión. Por lo tanto, digamos, en Colombia este tipo de vía no está actualmente contemplada, por así decirlo. Ya en tercera opción tenemos la vía transplacentaria, que es cuando una madre infectada, pues obviamente que no conoce o que bien conoce, transmite el virus, la infección a su hijo de manera vertical, por una transmisión vertical. Esto ocurre en cualquier fase de la enfermedad de la madre, bien sea que la madre se encuentre en una etapa aguda o en una etapa crónica. Se puede dar en cualquier etapa del embarazo, pero aún así no es un 100% seguro que el neonato vaya a salir con la enfermedad. También tenemos la transmisión oral, que ocurre cuando se hace la ingestión de heces o de los triatonóminos infectados con el parásito. Esto se da en la contaminación de utensilios, digamos, utilizados para la preparación de los alimentos o en manipulación, digamos, de cadáveres también de mamíferos infectados, el consumo de sangre o de carne mal cocida de animales silvestres. Y pues, digamos, hay que tener en cuenta que hay que sospechar que se ocurrió esta forma de transmisión cuando hay una presencia simultánea de 2 o más casos agudos confirmados, digamos, en una misma familia, en una misma zona, que tienen un nexo epidemiológico donde se verifica que haya ausencia del insecto en el hogar o en la área circundante al hogar. Tenemos la contaminación accidental en el laboratorio también, que pues esta es de las que menos ocurre, pero sí se han presentado casos, que es cuando pasa la infección en los laboratorios clínicos o investigación al manipular el insecto o algún animal infectado, o también con material biológico proveniente de algunos enfermos graves o de animales infectados y que no se tienen unas medidas de seguridad, de bioseguridad adecuadas. Estos pacientes pues deben recibir un manejo profiláctico. Ya por último tenemos el manejo de animales contaminados, que bien se puede explicar también, puede entrar incluso en la parte de transmisión oral, ya que digamos en algunas regiones colombianas es frecuente el consumo de animales silvestres, como lo son los armadillos y las zarigüeyas. Y la infección se puede dar al momento de preparar estos alimentos, que haya algún tipo de herida en la piel y que el parásito ingrese por medio de esta, o bien también que sea con unas pocas o carentes medidas de higiene personal. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá en la imagen vemos cuál es el ciclo de vida del tripanosoma. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Se puede dividir en 8 pasos, por así decirlo, y es un círculo vicioso, o sea, es un ciclo constante. En el primer paso encontramos que durante una picadura, el vector insecto, o sea, el triatomine infectado, libera los tripomastigotes por medio de las heces cerca del sitio de la herida de la picadura. Ya para el punto 2 tenemos que los tripomastigotes ingresan al huésped a través de la herida o de membranas de mucosas intactas, como por ejemplo las conjuntivas y digamos la parte oral o nasal de la persona. Una vez dentro del huésped, los tripomastigotes invaden las células cerca del sitio de inoculación, donde se diferencian de los amastigotes intracelulares. Ya en el tercer punto tenemos que los amastigotes
se multiplican dentro de la célula por fisión binaria, haciendo que ésta reviente y se rieguen más los parásitos en el organismo y ya después en el torrente sanguíneo. Acá tenemos que se diferencian de los tripomastigotes cuando salen de la célula y entran al torrente sanguíneo. Los tripomastigotes en el torrente sanguíneo infectan a más células de diferentes tejidos. Allí se forman amastigotes intracelulares y causan infección sintomática. A diferencia de los tripomastomas africanos, que es otra enfermedad que se conoce como la enfermedad del sueño, pero pues que es obviamente diferente, pero también se transmite por medio de un parásito. Los tripomastigotes no se multiplican en el torrente sanguíneo. La multiplicación se lleva a cabo solo cuando los parásitos ingresan a una célula o son ingeridos por otro vector. En el quinto paso tenemos que el pito, el insecto, se infecta al alimentarse de la sangre humana o animal que contiene los parásitos circundantes. En el sexto paso tenemos que los tripomastigotes ingeridos por el insecto se transforman en epimastigotes en el intestino por medio en el intestino medio del vector. Una vez allí, los parásitos se multiplican en el intestino medio y ya en el intestino posterior se diferencian de tripomastigotes infecciosos metacíclicos, que son los que se excretan en las heces y pues acá vuelve a empezar el ciclo. Siguiente. Bueno, entonces a continuación les voy a hablar sobre las fases clínicas de la enfermedad. Entonces, pues en la evolución natural de la enfermedad de Chagas se distinguen dos fases que tienen presentaciones clínicas, criterios diagnósticos y terapéuticos diferentes. Acá es importante tener esto claro, ya que así podemos identificar de una manera adecuada la fase en la que se encuentra el paciente. Tenemos la fase aguda, que es la fase inicial con la que se caracteriza por un síndrome febril infeccioso y una parasitemia, que si no se trata ya evoluciona hacia la fase crónica. En esta fase crónica es donde se presentan las complicaciones más graves. La cardiomiopatía chagásica y que contiene pues otro tipo de enfermedades que hablaré más adelante. Siguiente. Bueno, tenemos que la fase aguda se encuentra entre los 7 días y los 84 días desde que el parásito ingresó al cuerpo. Y tiene pues las siguientes características. El parásito circundante se encuentra en la sangre en cantidades detectables, por eso hablamos de que tiene una fácil detección. Los síntomas y signos pueden desaparecer y aparecer espontáneamente. El periodo de incubación es variable, pero se estima que el periodo medio es una semana. Se puede presentar en cualquier edad, pero el peor diagnóstico se lo llevan los pacientes menores de 2 años que presentan esta infección. Puede pasar inadvertida, diagnosticándose solo en el 1 o el 2% de los pacientes. Siguiente. Bueno, acá hay un poco un cuadro clínico de cómo se puede caracterizar cuando se presentan síntomas. El más común, por así decirlo, es el signo de Romaña, que se produce cuando hay se caracteriza por la aparición de un edema bipalpebral unilateral, elástico e indoloro, acompañado de coloración rojo-violácea en los párpados, congestión conjuntiva e inflamación de los ganglios linfáticos preauriculares. Esta es la razón por la cual al pito, se le conoce también como el insecto de Zucón, ya que tiende a picar la cara. Entonces, por eso es que, digamos, estas como vemos en la imagen, esa inflamación es producida por la picadura y la consiguiente infección. Tenemos el chagoma, que pues es otra manera de decirle a la inflamación que ocurre después del piquete. Tenemos también un edema, tenemos un porcentaje también de cefaleas, síndrome febril, hematomegalia, y algunos signos de falla cardíaca y mialgias. Entonces, permítame un momento acá. Siguiente, por favor. Ya entrando en la fase crónica, hablamos que se encuentra entre los 3.650 días y los 10.950 días después de la exposición o de la
adquisición del parásito. Esto es aproximadamente unos 10 años o 30 años después de la fase aguda. Acá vemos que pues se inicia desde el momento en el que persiste la infección por el Trypanosoma cruzi y que el episodio agudo no se resolvió adecuadamente. Que cuando el parásito no es eliminado durante el periodo agudo, se considera que la persona ya va a permanecer infectada por el resto de su vida. El parásito circula en muy bajas cantidades, eso es lo que hace que tenga una difícil detección, o sea, los resultados casi siempre eran negativos. También la mayoría de los casos, aproximadamente un 70%, nunca desarrollan ningún tipo de daño, o sea, se mantienen asintomáticos. Y el resto de casos que se presentan, como lo decía, entre los 10 y 30 años consiguientes, presentan daño cardíaco o compromiso de vísceras huecas, como lo son el esófago y el colon. Siguiente. Bueno, tenemos la forma indeterminada, que es, por así decirlo, la persona que está infectada con el parásito, pero no se encuentra ni en la fase aguda ni en la fase crónica. Son personas que dan positivas a la serología, pero que no presentan ninguna manifestación clínica ni en un ecocardiograma ni en una radiografía de tórax. Anualmente, solamente el 2 al 5% de los pacientes que se encuentran en esta etapa evolucionan a una etapa cardíaca. También cabe aclarar que, digamos, entre el 70 y el 80% evolucionan de forma favorable y no presentan ninguna evidencia de daño cardíaco digestivo. Gracias a este tipo de personas que se encuentran en esta etapa es que persiste la transmisión vectorial, ya que estas sirven como reservorio natural para el parásito y contribuyen al mantenimiento del ciclo vital del parásito. Siguiente. Entonces, ya las patologías cardíacas que nos genera la enfermedad de Chagas una vez ya se encuentra crónica en un estado avanzado, vemos que hay un compromiso cardíaco que evoluciona a miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto ocurre en el 30% de los casos crónicos y es el mayor responsable de la mortalidad por la enfermedad de Chagas. Se encuentra también, hay presencia de múltiples arritmias cardíacas y su combinación con disturbios de conducción del estímulo atrioventricular e intraventricular. Esto tiene una alta incidencia de muerte súbita, fenómenos tromboembólicos y de aneurismas ventriculares. Siguiente. Entonces, como para especificar un poco cada una de los cuadros cardíacos, tenemos que la insuficiencia cardíaca congestiva se caracteriza por una dilatación cardíaca creciente, una pérdida progresiva de la capacidad efectiva del ventrículo izquierdo principalmente, una fibrosis miocárdica y proclividad para el desarrollo del tromboembolismo. Estos síntomas tienden a aparecer entre los 20 y los 50 años de edad y también se encuentra una insuficiencia biventricular con predominio de fenómenos congestivos sistémicos, siendo raros los episodios de disnea paroxística nocturna y de edema agudo de pulmón. Siguiente. Las arritmias, por su parte, se caracterizan por aparecer en el sustrato de la miocarditis. Las más frecuentes que encontramos son las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la fibrilación auricular, bradirritmias y bloqueos de AV. Se pueden presentar también con palpitaciones y pérdida de la conciencia y otras manifestaciones de bajo flujo cerebral. Siguiente. También, ya por último, tenemos el tromboembolismo, que se considera que es normalmente es la primera manifestación de la enfermedad de Chagas, ya a nivel crónico y cardíaco. Los émbolos cardíacos pueden alcanzar tanto la circulación pulmonar como la sistémica, siendo el cerebro el órgano blanco donde más se hacen evidentes. Y al ecocardiograma identificamos áreas disérnicas en la pared ventricular, generalmente localizadas en las paredes apical, inferior y posterolateral del ventrículo izquierdo. Siguiente.
Bueno, ya en los paraclínicos principales tenemos el rayos X de tórax, donde vamos a encontrar o vamos a identificar una cardiomegalia, una congestión pulmonar. Incluso también puede haber derrame pleural o derrame pericárdico. Ya en un ecocardiograma puede ser normal, pero también se puede encontrar como bloqueos de rama, ondas Q patológicas y bloqueos de AB. En un ecocardiograma evaluamos la función ventricular, prueba de estrés y cualquier serología de Chagas. Y en el Holter encontramos las arritmias. Siguiente. Ya como para terminar con la parte de las enfermedades clínicas que generan, vamos a terminar con la enfermedad chagásica gastrointestinal. Cabe aclarar que esta forma no es frecuente en Colombia y pues es la que afecta vísceras huecas como lo son el esófago y el colon. Por una parte tenemos la esofagopatía chagásica, que es similar al megaesófago idiopático. Lo que se diferencia es que tiene serología positiva para los trypanosomiasis americana. Y pues el principal síntoma es la disfagia, que es lentamente progresiva y exacerbada por la ingestión de alimentos. Pacientes normalmente consultan por regurgitación, dolor esofágico, hipocialorrea con hipertrofia de las glándulas salivales, tos y desnutrición. Ya por otra parte tenemos el megacolon. El síntoma principal es la constipación impruebana de instalación lenta y progresiva. Y pues acá se encuentran otros síntomas como la distensión abdominal, el timpanismo y la disquesia. Siguiente. Ahora les voy a hablar un poco de la enfermedad congénita, que ocurre pues que cuando la madre es positiva ¿para qué? Para la infección por el tripanosoma y puede contagiar a su bebé. Entonces tenemos que la transmisión se puede dar en cualquier etapa de la infección materna, o sea, si la madre se encuentra en etapa crónica o aguda. La enfermedad de Chagas en el embarazo tiene un bajo riesgo perinatal, o sea, no va a complicar el trabajo de parto ni nada por el estilo. Los recién nacidos pueden ser sanos, o pues aparentemente sanos, o pueden presentar también bajo peso, ser prematuros, pueden presentar fiebre o otros síntomas característicos del síndrome de Torch. Las alteraciones cardiovasculares pueden presentarse con taquicardia, como lo puede ser manifestación de una miocarditis aguda o una insuficiencia cardíaca. También es importante aclarar que es una causa importante de muerte en menores de 1 año, que tienen compromiso del sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, ya como para continuar, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Es importante resaltar que el diagnóstico suele pasar desapercibido. Es importante conocer esta enfermedad y saber con qué herramientas se cuenta para poder tener una sospecha que nos permita dar un diagnóstico oportuno. Sí, siguiente. Entonces, tenemos que los pilares del diagnóstico son información clínica, epidemiológica y de laboratorio. Acá vamos a realizar un diagnóstico también por fases, donde está la fase aguda, la fase crónica y la infección congénita. Entonces, siguiente. Bueno, los medios diagnósticos que vamos a usar son 3. Y pues vamos a empezar primero con los métodos directos. Estos son aquellos en los que la presencia del parásito es detectable, o sea, en la fase aguda, y se dan por la observación directa. Se encuentra la detección del tripanosomo en fresco, los métodos de concentración y gota gruesa. La detección de tripanosomas en fresco es la primera alternativa al diagnóstico directo por ser rápida y simple y costo efectiva, y es la más sensible que el extendido. Es ideal, digamos, realizar esta cuando el paciente se encuentra febril, ya que esto aumenta la probabilidad de que dé positivo, en caso de que el paciente esté positivo. Y los métodos de concentración
tienen una mayor sensibilidad y están recomendados cuando el examen directo en fresco dio negativo. El método de elección de la fase aguda ante la presencia de síntomas por más de 30 días, tenemos que está el Stroud, que es la observación de parásitos en el sedimento del suero sanguíneo después del centrifugado, el método microhematocrito, que se cargan las sangres con varios capilares heparinizados y se lleva a la centrifugación por unos minutos. Los capilares se cortan en la interfase de glóbulos plasma para el examen entre lámina y lámina y se lleva al microscopio y ahí podremos ver el parásito. Y ya por último el creme leucocitario, que es la centrifugación de la sangre con anticoagulante para buscar los parásitos en crecimiento que se están formando en esta interfase del sedimento de los eritrocitos y el plasma. Ya por último tenemos la de la imagen, que es la gota gruesa extendida, que comprobamos las características morfológicas del parásito a través de una vista microscópica. Siguiente. Entre los métodos indirectos buscamos mejorar la sensibilidad de los exámenes anteriores que hicimos en caso de que lo encontremos negativos o las pruebas no sean concluyentes. Acá es con la necesidad de confirmación de casos agudos negativos, también en pacientes crónicos inmunosuprimidos que tengan riesgo o sospecha de una reactivación de la infección. También está indicado para recién nacidos de madre chagásica seropositiva con cuadro clínico compatible y pruebas directas negativas, en quienes es necesario definir diagnóstico antes de los 6 meses. Tenemos acá entonces el primero de estos métodos es el xenodiagnóstico, que usa el tritanomio como medio de reproducción de los parásitos presentes en sangre. Luego de que el vector tome sangre del paciente, se le examina el intestino del vector en búsqueda de epismatigotas y tripomastigotas. Ya por segundo tenemos el hemocultivo, en el que se emplean medios líquidos tales como la triptosa de infusión de hígado o la infusión cerebro-corazón. Tiene una sensibilidad semejante a la del xenodiagnóstico y digamos, es hemocultivo para que nos dé una respuesta tarda alrededor de 30 a 60 días. Ya por último tenemos la reacción en cadena polimerasa o la PCR, que se basa en la amplificación de fragmentos de minicírculos de ADN del parásito. La positividad del PCR en la fase crónica es semejante a la del xenodiagnóstico o el hemocultivo y se utiliza para confirmar casos agudos negativos en pacientes inmunosuprimidos o en recién nacidos. Siguiente. Listo, tenemos el diagnóstico serológico que se basa en la detección de los anticuerpos. Acá vamos a ver que hay, qué pena, la detección de los anticuerpos IgG es un diagnóstico de la fase crónica. Se busca detectar los anticuerpos del antitrinosoma cruzi, al menos por 2 técnicas serológicas diferentes. Entonces, entre estas pruebas serológicas encontramos el ensayo de inmunoenzimático, que es la prueba de ELISA, que permite observar la presencia de anticuerpos antimuniglobolinas ligadas a una enzima en presencia de sustrato en forma de un producto colorido. Por su alta sensibilidad se recomienda como la primera prueba a realizar en el proceso de confirmación diagnóstica. Entre otros exámenes también serológicos tenemos la inmunofluorescencia indirecta y la hemoaglutinación indirecta. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento. Siguiente. Entonces, pues el objetivo del tratamiento es curar la infección y prevenir el desarrollo de la enfermedad crónica. Se indica en todos los casos de la fase aguda de la enfermedad, en infección congénita, pacientes menores de 18 años en fase crónica independiente de la forma clínica, paciente en fase crónica con reactivación de la infección debido a inmunosupresión, exposición accidental a material o contenido de formas vivas del Trypanosoma cruzi. No se indica el tratamiento en fases avanzadas de la cardiopatía
Y el tratamiento en casos crónicos deberá haber tenido como suficiente, o sea, tiene que contar con una suficiente información para el paciente o acudientes en caso de que sean niños, ya que hay muchas limitaciones y reacciones adversas. Se recomienda pues, siempre tener en cuenta el consentimiento informado. Siguiente. Entonces, los medicamentos que están aprobados mundialmente son el benzodiazol y el nifurtimox. Son antiparasitarios que maneja, bueno, digamos en el caso del benzodiazol, viene en una presentación de 100 miligramos comprimidos, cuyas dosis va a ser diferente, digamos, pues obviamente en adultos y en niños en relación al peso del paciente. Lo hay que tener en cuenta los efectos secundarios de este medicamento que genera, digamos, náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, dermatitis, depresión medular. Y ya por parte, digamos, del nifurtimox tenemos efectos secundarios que son las reacciones adversas y toxicidad igual semejantes a las del benzodiazol, pero con menos tolerancia digestiva. Hay una pérdida, también puede haber una pérdida de peso significativa y la posibilidad de problemas psíquicos. Lo importante acá es mantener un seguimiento semanal del paciente para buscar signos de intolerancia a la medicación y se recomienda realizar un examen antes, durante y terminado el tratamiento. Este examen es el cuadro hemático con recuento de plaquetas, nitrógeno ureico y creatinina. Siguiente. Bueno, entonces tenemos acá el manejo de los casos especiales y formas crónicas. Acá vamos a ver cuál es el tratamiento a seguir en casos especiales y ya en las fases avanzadas de la enfermedad. Primera parte tenemos la infección congénita, que si se demuestra que hubo infección congénita, la indicación es iniciar tratamiento tripanosomicida, que es utilizar los medicamentos anteriormente mencionados durante 6 días hasta completar los 60 días, aumentando la dosis de 5 miligramos los primeros 6 días y 10 miligramos por kilogramo de peso al día durante 60 días. Tenemos la reactivación por inmunosupresión, que el tratamiento etiológico está indicado por 60 días, llegando pues a extenderlo a 90 días. Eso también es tratamiento con los mismos medicamentos. En caso de una infección accidental, tenemos que una vez se compruebe que hubo riesgo de que la persona pueda adquirir esta enfermedad, se recomienda iniciar tratamiento inmediatamente una vez pasa el accidente. Lo que se debe hacer es tomar una muestra de sangre antes, o sea, una vez sucedió el evento adverso y empezar un tratamiamiento con benzodiazol de 7 a 10 miligramos por kilogramo de peso durante 10 días. Si el accidente fue en donde puede haber alta carga parasitaria, deben ser tratados durante 30 días. En situaciones donde el riesgo es mínimo, por ejemplo, el contacto con sangre, no sé, de un paciente en fase crónica o profilaxis con medicamentos, la profilaxis con medicamentos no está indicada. También tenemos el manejo de la forma indeterminada, que pues son los pacientes, como lo mencionaba anteriormente, asintomáticos. Entonces lo que hacemos es manejar una constante vigilancia, estar pendiente de posibles afecciones cardíacas o intestinales, y la idea es pues lograr identificar a tiempo que este paciente se encuentra en esta etapa. Tenemos ya el manejo de la forma cardíaca, que todo paciente que sea positivo con sintomatología cardiovascular representa como cierto riesgo y toca mantenerle un seguimiento de exámenes constante. Para el manejo de la ICC, de la insuficiencia cardíaca, lo que hacemos es manejar la parte para lograr reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. En el manejo de arritmias, lo que hacemos es, en estos casos manejamos cada enfermedad aparte para poder controlarlas. Caso de la arritmia, el tromboembolismo y el ICC. Y ya por parte, digamos, del manejo de la forma digestiva,
Hablamos de tratamiento clínico donde explicamos una dieta correcta, donde hablamos de una correcta masticación, evitar alimentos fríos o muy calientes y comidas de noche. Ya los medicamentos que usamos en este tratamiento son relajantes del esfínter interior, como la nifedipina, 45 minutos antes de la comida, o el dinitrato de isosorbida, 15 minutos antes de alimentarse. Ya si él está muy avanzada estas complicaciones, el tratamiento es quirúrgico. Siguiente. Acá vemos un par de tablas que explica lo que mencioné anteriormente. Si quieres, pues la pueden mirar y ya le puedes dar siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos el manejo de las arritmias, según el tipo de arritmia que es, donde vemos, digamos que en el caso de una bradiarritmia, que se caracteriza por disfunción del nodo sinusal y el nodo aeroventricular, y trastornos de corrosión intraventricular, pues, digamos, usamos el tratamiento del marcapasos. En arritmias supraventriculares, vamos a hacer un tratamiento que controle los síntomas y respuesta ventricular. Entonces acá usamos beta-becleadores, bloqueadores de calcio, carvedilol o aminodrona. Y ya en arritmias ventriculares vamos a manejar la falla cardíaca, los antiarrítmicos, principalmente los beta-bloqueadores y la aminodrona. Siguiente. Aminodrona. Eso, qué pena. Ya tenemos la vigilancia epidemiológica, en la cual, bueno, todo esto es sacado del Ministerio de Salud en su plan como para mantener un estricto orden y seguimiento de esta enfermedad, ya que pues en nuestro país es uno de los países endémicos. Entonces, primeramente tenemos la estrategia. La estrategia busca vigilar a través de ciertos medios cómo van estando estas zonas de alto riesgo de adquirir esta enfermedad. Tenemos también que en este caso hacemos una notificación semanal de los casos de manera rutinaria, vamos viendo cómo van evolucionando, investigando si hay más casos positivos o no. Hacemos notificación inmediata de los casos agudos confirmados y de brotes si se están presentando en diferentes zonas. Hacemos una tamización de menores de 18 años. Hacemos vigilancia de transmisión vertical, o sea, el seguimiento a madres que posiblemente estén o no estén contagiadas del parásito. Hacemos una hemovigilancia de bancos de sangre, lo que les decía, desde el año 1995 esto ya es obligatorio. Y hacemos una vigilancia entomológica. Uy, qué pena. Siguiente. Entonces acá vamos a, según el caso que nos encontremos, vamos a llevar ciertos mecanismos de acción. Entonces, digamos, en un caso probable de Chagas agudo, lo que hacemos es, o sea, revisar los síntomas que padece y mirar si se encuentra, si es un paciente con antecedentes de exposición a una área endémica o no. Pues, revisar los síntomas y tener como controlado que no evolucione, hacer los exámenes pertinentes para identificar si el paciente o no puede estar contagiado de este parásito. Ya en un caso confirmado de Chagas agudo, lo tomamos así cuando ya cumple uno o más de los siguientes criterios. Están el examen parasitológico directo o indirecto que da positivo para infección por Trypanosoma cruzi, una serología positivos para anticuerpos IgM anti-Trypanosoma cruzi, que contiene evidencias clínicas y o epidemiológicas comparables con la enfermedad, una serología positiva y una serología también positiva para anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi. Esta tiene que hacerse con dos pruebas y dos metodologías diferentes para así asegurar la efectividad del diagnóstico. También tenemos el caso confirmado de Chagas agudo por nexo epidemiológico, que acá vemos que si hay una persona que fallece sin la confirmación por laboratorio de que tuvo esta enfermedad, hay que revisar su círculo
Epidemiológico, o sea, su círculo cercano para mirar si los familiares o personas que estuvieron en contacto con él durante un tiempo o bien en la misma zona tienen esta enfermedad. Ya en casos probables de fase crónica, tratamos de identificar los signos y síntomas anteriormente mencionados, y pues que cuente este paciente con una exposición anterior a un área endémica. Acá vemos que están la disnea de los esfuerzos, disnea de esfuerzo o cualquier signo de falla cardíaca, en las cuales podemos encontrar incluso palpitaciones o arritmias, antecedente pues, de implantación de marcopasos, enfermedad cerebrovascular en pacientes jóvenes y la aparición de megavísceras, principalmente megaesófago y megacolon. En el caso probable de la forma crónica latente, son las personas sin manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero que tienen antecedentes de haber vivido o residir en una zona endémica por al menos 3 o 4 meses y que hayan convivido con el insecto o con familiares de la misma zona y que estos familiares estén diagnosticados con la enfermedad. Ya los casos confirmados de la fase crónica son las personas que ya tienen un trastorno, bien sea cardíaco, una patología cardíaca digestiva, que nos permite identificar que se debe al parásito en cuestión en su organismo. Ya para como siguiente, pero ya como para finalizar, tenemos la orientación de la acción, que consta en un proceso de vigilancia, que es lo que pues ya he tratado de mencionarlo durante toda la charla, que es muy importante en serio mantener vigilados a nuestros pacientes y las zonas donde estos pueden adquirir o contagiarse de la enfermedad. Tenemos también los análisis de datos, que es consolidar en una sola fuente toda la información que se vaya adquiriendo día a día, que nos permita mantener un control e identificar de dónde están presentándose los casos de infección. Tenemos las acciones individuales, que son un pronto diagnóstico, un pronto tratamiento y seguimiento de los casos, que se debe realizar de acuerdo a los criterios estipulados en la guía del manejo clínico de la enfermedad del Ministerio de Salud y Protección Social, que pues precisamente es de donde saqué la mayoría de la información de esta charla. Y ya en acciones colectivas vemos que hay las encuestas entomológicas, la vigilancia epidemiológica con el adecuado reporte de casos, la vigilancia serológica por el banco de sangre y una tamización a menores de 18 años, embarazadas y menores con posibilidades de presentar esta enfermedad. Siguiente. Bueno, ahí ya está la bibliografía. Quiero agradecerles a todos por estar durante esta charla. Y pues cualquier pregunta, duda, inquietud, pueden hacerla. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios. Primero, felicitar al grupo y felicitar a Brandon por la presentación. Me parece que fue muy clara, muy organizada. Las diapositivas estuvieron muy bien y me parece que deja mensajes claros y los felicito pues por la iniciativa y te felicito pues Brandon porque se nota que existe una gran revisión y una gran lectura de los documentos para poder presentar el tema hoy a tus compañeros. Muchas gracias, doctor. El segundo comentario que viene al lugar es que, bueno, dos cositas como un poquito para contarles como los tips más importantes de la experiencia y es, Brandon decía una cosa que es muy importante y es que el diagnóstico no es un diagnóstico fácil y eso es cierto, pero no es un diagnóstico fácil porque no se sospecha. Entonces hay que partir de un alto índice de sospecha, o sea, hay que pensar siempre en chagas en los diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Qué es importante, muy importante en la historia clínica? Eso hizo la oficina. Es muy importante el sitio de procedencia de las personas. Entonces, muchas veces, no solo de donde proceden, de donde vienen a la consulta, sino de donde nacieron, porque hay que investigarlo y pensarlo mucho en las personas que vienen de las zonas endémicas. Por eso, cuando me
había que mencionar las zonas endémicas de Colombia. Y recuerden, porque muchos de ustedes van a estar en un año haciendo rural allí, o los residentes van a ser pediatras, pueden ser pediatras perfectamente en esas zonas. Entonces, cuando una mamá, o cuando un adulto, o cuando un niño procede de una zona endémica, hay que pensar siempre que puede tener una posibilidad de Chagas crónico y buscarlo dentro de los diferentes diagnósticos diferenciales. Pero ojo, eso no quiere decir que si uno no viene de una zona endémica no pueda tener Chagas. Hay formas poco frecuentes de transmisión, como la transfusión sanguínea, como la tal de el contaminado con heces del pito, y poder inocularse por vía oral, pero son formas poco frecuentes de transmisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno viene de una zona endémica aumenta la posibilidad, si no viene no lo descarten, piénsenlo igual, pero es menos frecuente. ¿Listo? En especial en los niños, tenemos dos formas, la forma congénita y la forma adquirida. La forma adquirida postnatal es muy similar a lo que describiste. Esto aplica tanto para niños como para adultos. Eh, y hemos tenido niños con infección crónica, con cardiopatía, como tú dijiste, mucho menos frecuente. Yo recuerdo por ahí uno o dos con alteraciones de la motilidad esofágica. Los que hemos tenido los que hemos tenido que han llegado a misericordia han sido con cardiopatía. Pero también hay que sospecharlo mucho en el recién nacido. ¿Cuál es el cuadro para sospecharlo en el recién nacido? Primero, que la mamá venga de una zona endémica. Ojo, a veces uno dice, uy, pero yo no me aprendí el mapa de la geografía y la olla del Catatumbo, dónde es que queda, y dónde es que queda Miraflores, eso es en Casanare, eso dónde es que queda. Entonces, una manera muy sencilla es preguntarle a la mamá si conoce al al insecto, si conoce los pitos. Son muy característicos, uno incluso les puede mostrar una foto del tetradominio y decirle, mira, ¿usted conoce este mosco? Uy, sí, es un chinche, un pito, una chinche besucona. Mire, persona que haya visto un chinche o que conozca un chinche está en riesgo de tener Chagas, porque quiere decir que ha viajado o que conoce las zonas endémicas. Y recuerden que los insectos son peridomiciliarios, especialmente en la paja, en las habitaciones de paja, de madera, es muy importante. Y en esas personas que son de zona endémica debe uno tamizarlo, porque por ejemplo el Chagas congénito sucede de una mamá generalmente con una infección crónica o una infección indeterminada que le transmite el parásito al niño. Entonces, ¿y cómo se manifiesta en el niño? Como una sepsis neonatal. Entonces son esos niños que pueden tener antibióticos y que no mejoran y que les ponen antibióticos y que no mejoran y los cultivos son negativos. Y una de las cosas que hay que pensar siempre es en Chagas. Entonces, no es muy frecuente, pero es un diagnóstico muy fino. Para ustedes que se están formando como médicos generales, entonces es sospecharlo en las zonas endémicas y pues ya todo lo demás que les había comentado, Brandon, que me parece muy al lugar. El tratamiento y las dosis siempre uno lo revisa en la guía, siempre uno tiene que tener en el rural el acceso a las guías del ministerio, las guías se van actualizando, pero básicamente el tratamiento pasa por esos dos diagnósticos y también los diagnósticos pues, no son tan difíciles de hacer. Un micromatocrito se puede hacer en un laboratorio de primer nivel, solo se necesita una bacterióloga que tenga la voluntad y la experiencia de haber visto el parásito. Una bacterióloga que lo haya visto una vez ya no se le olvida. Y también la parte serológica para detectar las infecciones crónicas. En los neonatos buscamos métodos parasitológicos porque son agudos, pero se confirman con los métodos crónicos. Bueno, entonces con los métodos de serología que identifica la infección crónica. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional, simplemente como contarles un poco de la experiencia de lo que yo he visto, de la oportunidad de los pacientes que hemos tenido la oportunidad de manejar en algún momento, que pues no son muchísimos, no vivimos en zona endémica y en Bogotá pues nos llegan algunos niños remitidos, pero sí hemos tenido algunos casitos en la vida. Y hay una bibliografía adicional de la que recomendó Brandon, hay un consenso colombiano para la atención y el manejo del Chagas congénito, cuya primera autora es la doctora Zulma Cucunúa. Este consenso lo encuentran en Infectio, en la revista Infectio de la Asociación Colombiana de Infectología. Está libre, puede cargarlo también y allí hace énfasis, pues es como lo que está vigente en Colombia de Chagas congénito. Yo participé de este consenso, la primera autora es la doctora Cucunúa. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a cerrar la cámara porque está activa. Doc, ¿cómo está con Diego? Una pregunta rápida. Hola Diego, ¿cómo vas? Sí, te vi conectado, qué alegría. Bien, doctor. Una pregunta, pues teniendo en cuenta lo que estábamos hablando de la transmisión transplacentaria,
esas mamás que viven en zona endémica, de pronto no se les hace algún tipo como de tamizaje, pues para Sí, prevenir o de pronto saber. se, se debe hacer, se debe hacer. Lo que pasa es que no se ha normado todavía la norma del ministerio, como tamizamos citomegalovirus, como tamizamos toxoplasma y esto. Las mujeres provenientes de zona endémica se les debería hacer serología para Chagas. Y de hecho hay otros estudios de la doctora Cucunúa, hoy muy famosa por lo del COVID y por todo, y porque pues, está haciendo su doctorado en el Imperial College y todo esto. La doctora Cucunúa, antes de irse al Imperial College, trabajó muy juiciosa en Chagas. Ella es boyacense y hay unas zonas endémicas pues de Chagas en Boyacá y en la zona de Boyacá con Casanare. Entonces pueden buscar varios artículos de ella, de los estudios de seroprevalencia en esas zonas, y sí, es muy importante. Justificaría hacer un tamizaje, por lo menos en las zonas endémicas, como se hace tamizaje para VIH, para esas cosas, y es hacer una IgG, pues una serología para Chagas a la mujer gestante. Sí, de acuerdo, Diego. Ah, Yo listo, también gracias. lo recomendaría. Listo, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, pues no tienen más preguntas, muchachos. Creo que entonces esto, pues simplemente reiterar la felicitación y el agradecimiento pues a la invitación y la felicitación a los que prepararon el evento y particularmente a Brandon, que hizo una muy buena exposición. Sí, gracias, doctor. En verdad, gracias por sus aportes y por sus comentarios y pues a todos los residentes también por acompañarnos y a todo nuestro público también gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muy bien, que estén muy bien. Una feliz noche entonces.